Hola, Hola, buenas tardes. Hola, Alessandro, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿todo bien? ¿Y tú? Buenísimo, gracias. ¿Todo bien? Hola, Daniel, ¿cómo estás? San, Walter, Alessandro, un placer verlos. ¿Todo bien? Bueno, me alegro. Bien. Bueno, muy bien. Te quiero preguntar, Walter, ¿hay la posibilidad que haga también la referencia en italiano? Sí, que no Sí, sé si va a claro, haber, si están conectados unas personas, no muchas, pero puede ser que estén por supuesto, algunas oraciones, frases para. por supuesto. Bueno, e non so se Alessandro, non so se vuole fare il suo intervento poi alla fine in italiano o spagnolo, come preferisci? Podemos Sì, hacer mitad y mitad porque, o sì, mi italiano, sí, pare- no hay problema, no habría problema, mayor problema en eso, me parece. Siempre y cuando mantengamos como para el público también hispanohablante, me parece. Mm. sì, sì, Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a este conversatorio en el marco del Instituto de Investigación en Humanidades Gerardo Pagés, que depende del Colegio Nacional de Buenos Aires, donde estamos, donde hoy nos encontramos. Eh, Recordamos siempre que este instituto es uno de los únicos institutos de investigación de la UBA que funciona dentro del Colegio Nacional de Buenos Aires, que es el colegio, como ustedes saben, más antiguo y más prestigioso de la ciudad de Buenos Aires y uno de los mejores de América. Con todo amor ha dado a grandes próceres y hombres de este país. Y es interesante que en esta segunda oportunidad tengamos este diálogo, ya me atrevo a decir casi en italiano, este colegamento, esta relación entre Italia y Argentina a propósito de lo que nos convoca esta tarde, con un horario también muy particular aquí en la hora argentina, pero bueno, con toda la diferencia de cambio horario al uso italiano y de algunos integrantes que vamos a participar hoy en esta sesión. Así que bueno, en principio estamos aquí reunidos con el título de Poesía, Mimesis y Verdad, por la presentación del libro Figure di una vita de Daniel Filoni, italiano residente en Argentina, que es una publicación reciente de la casa de edición ETS en Italia, ¿no? Así que vamos a tener en principio unas palabras justamente de Daniel Filoni sobre este conservatorio y luego la participación un poco al final de la sesión, por supuesto, de preguntas que haya sobre esta nueva producción poética de Daniel Filoni, que es romano, ¿no? Que estudió en el Liceo Gallo Lucilio y que ha escrito varias obras, entre ellas Saggi brevi, alcune riflessioni, Filosofi d'Occidente, Dialoghi italiani, Il figlio d'Hermès, Luci in fuga, Tempo ritrovato, y Le strade del vino, textos que trabajan el ensayo, la poesía, también en algún caso la forma oriental del haiku. Estudió en la Universidad de la Sapienza di Roma, en la Facultad de Filosofía, donde ha frecuentado también cursos de estética. Se ha graduado como licenciado en estética, pero especializándose sobre todo en filosofía moral y en filosofía antigua. Y también ha estudiado historia medieval, moderna y contemporánea, pero hace 7 años vive en Buenos Aires, donde se ha doctorado por la Universidad de El Salvador, donde enseña pensamiento político y se ha doctorado por una tesis en torno de la figura clave de las relaciones entre literatura y filosofía, que rondan en torno de una figura muy preclara, muy querida, que es la figura de Albert Camus.
Es decir, que estamos dedicados a la presentación de un libro en este marco del conversatorio, con una sorpresa de parte de un importante poeta italiano y editor también de este libro, que nuestro querido amigo Alessandro, que va a también leer en lengua italiana, siempre muy querida para nosotros los argentinos, algunos de los poemas de las piezas que componen este libro. Así que bueno, hecha esta presentación, eh, entonces ya dando lugar a que vamos a tener esta sesión con Daniel Filoni y con, por supuesto, eh, Alessandro Agostinelli, que nos acompaña. Quien les habla, Walter Romero, y también con alguna presencia de algunos integrantes también del Instituto de Investigación, le damos la palabra para hacer entonces pues la presentación de este libro. Buenas tardes, Daniel, y bienvenido. Bueno, buenas tardes a todos. Para mí es un gran gusto, un gran placer, un honor también estar acá en esta casa de investigación tan importante, no solo de Argentina, sino de toda Sudamérica. Bueno, todos los italianos que viven acá también en Buenos Aires ya saben, tienen en cuenta de la importancia, ¿no? También de la universidad de la UBA. Y para nosotros, para mí en particular, no lo niego, cioè sería un sueño el día de mañana también poder participar, entrar en el Instituto de Investigación de la UBA y trabajar para la UBA. Bueno, ese es un sueño, hay que concursar y trabajar mucho todavía. Lo que estamos haciendo es que lo que estoy haciendo también con mucho gusto con Walter, que es director de mi proyecto del postdoctorato en filosofía, ¿no? Continuo con mi estudio sobre Albert Camus, que es una figura tan querida, tan prestigiosa, ¿no? También una figura un poco particolare en el ámbito de la filosofía, de la literatura. Claramente gran escritor, reconocido en todo el mundo, pero en el ámbito de la filosofía todavía hay alguien o algunos que tienen un pensamiento un poco particolare, ¿no? Que lo pone así de lado, que lo entiende, que lo piensa todavía como un pensador nuevo. No es mi posición, la posición que intenté defender en mi tesis doctoral, donde tuve la fortuna de encontrar a Walter, eh, donde él estuvo como jurado de mi tesis. Bueno, lo que le vamos a proponer hoy es una presentación no tradicional, yo diría, de mi libro Figure de una vida, porque yo tengo mm, esta idea, ¿no? En particular de las obras de arte, que un autor no debería estar ahí a comentar los poemas, lo que escribió, porque en realidad lo que se encuentra ya en los poemas, en el libro, ya contiene, ¿no? Sostanzialmente lo que el autor quería decir sobre el libro. In particolare questo vale per l'arte, non è il caso dell'insaggio filosofico o di altra forma stilistica o di scrittura. Yo me mantengo firme con esta postura, en el sentido que no me gusta mucho hablar en particular, ¿no? Del valor de los poemas, y ni siquiera entrar, ¿no? De forma fina sobre el análisis, ¿no? De los poemas mismos. De hecho, me gustaría contar, ¿no? Una anécdota a propósito. Claramente no es mi caso, lejos, pero es muy sugestivo para mi forma de ver, hace entender un poco, ¿no? La relación que hay entre el artista y la obra. Una vez le tomaron entrevista
una nota al grande pittore eh, Giorgio De Chirico y le preguntaron, ¿no? Ma maestro, usted no puede decir, explicar lo que significa, cuál es el sentido de esta obra de arte que hizo. Y la risposta del gran pittore fu bastante contundente, fu así lapidaria, dijo un boh esplicito, ¿no? Él no sabía cuál era el senso, el sentido de su cuadro, ¿no? ¿Por qué? Porque para entender, para hablar del sentido del cuadro, del significado del cuadro, hay otra persona, se tiene que ocupar los críticos, los estetólogos, los filósofos, que tienen que acompañar a los artistas, en particular en este particular momento histórico, época histórica, donde el pensamiento filosófico se hizo más profundo, puso la dimensión del arte en un plano menor. Eso ya lo decía eh, il gran filosofo Hegel, ¿no? El cual sostuvo en sus obras, eh, en sus series de obras que en realidad no fueron nunca escritas de él, la clase de filosofía de estética que editó en sus clases de Heidelberg a partir del 1817 hasta el 29, ¿no? Después a Berlino. En una de estas clases, en el 1823, él expresa, ¿no? esta idea particular que llegó el tiempo, la época que el arte tiene que ser sustituita dalla filosofia, perché il pensamento filosofico è más proprio, è más específico de nuestra obra de arte, dell'arte, ¿no? Que expresa claramente, ¿no? Una dimensione sensibile, spirituale, pero lo hace a través de la sensibilidad. Y por eso, por el filósofo, rappresenta un grado minore. La società occidentale cioè, llegó a un grado tan alto que la sensibilidad artística no es más en grado de poner, de representar, ¿no? La época histórica a partir del siglo XIX, esto, ¿no? Claramente después se habló, ¿no? De forma un poco así superficial, él dijo que el arte había muerto, el carácter de la muerte del arte, ¿no? Él expresó sobre esta dimensión, esta necesidad de tomar el pensiero filosófico perché l'arte nella nostra epoca non può más expresar la verdad del siglo de la época. Bueno, eh, me gustaría hacer en este recorrido, sin entrar particularmente nel merito de los poemas, una reflexión sobre algunos términos, como de ahí el título, ¿no? de esta conferencia, de este conversatorio. El rapporto, la relación que hay entre la poesia con la verdad. ¿Cómo es posible que en el transcurso de la historia eh, la verdad se haya perdido y que la poesía, el arte, no pueda más manifestar un contenido de verdad? Hay que hacer un recorrido histórico, para mi forma de ver, para ver cómo en el transcurso de la historia esto se perdió, ¿no? Porque no fue siempre así. Eh, lo contrario, nell'epoca, una las épocas más grandes para mi forma de ver, no solo mía, en el tiempo de los antiguos griegos, eso non era así, todo lo contrario. Perché? Perché nel mondo greco la dimensione dell'arte
de la sensibilidad era algo todavía fundamental para expresar la verdad. Eh, Hubo en realidad artistas como artistas filósofos o filósofos que fueron también artistas. Es el caso del mismo Homero, de Hesíodo, que intentaron de expresar una poesía, una forma de arte que pudiera también poner nella messa, diciamo così, in una forma un poco convencional, el concepto de la verdad, en el sentido que dos poetas, in particolare nella época anterior a la clasicidad griega, ¿no? Fueron los que manifestaron la verdad, ¿no? Sin tener en cuenta el hecho que la antica Grecia ni siquiera tenía una dimensión religiosa bien constituida con un cuerpo de sacerdotes. En el mundo griego estaban los poetas. Non è casualidad que el gran historiador Heródoto pudo decir, contar en su obra maestra las historias que fueron los grandes poetas, como Homero, a revelar a los griegos la divinidad, los dioses. Esta dimensión de la revelación de lo espiritual y de la verdad fu algo que estuvo siempre eh, relacionada con el mundo griego, ¿no? Esto pasa también con los primeros filósofos que no fueron tan lejanos, en el sentido que en su forma de expresar el pensamiento filosófico siempre recurrieron a esta dimensión también del mito. Había como una fusión entre el logos y el mitos, ¿no? Esto se vino perdiendo en el transcurso de la historia, también el concepto de la verdad, ¿no? De la verdad en sentido de la expresión estética, poética, cuando in particolare in un momento storico il logos filosofico a partire del quinto, del terzo secolo puso a tacer una forma particolare de cultura, que fue la cultura trágico-musical. Dos filósofos hablaron de esto de forma muy profunda, específica. En primer lugar, fue el mismo Hegel, cuando habló que con el desarrollo del cristianismo, la dimensión de la sensibilidad non tuvo más la posibilidad de expresar un contenido de verdad, perché ciò che había que tener en cuenta era già una dimensión trascendente del cristianismo, appunto, ponía el sentido, ¿no? de la existencia en un mundo altro, otro, rispetto al mundo sensibile. L'altro, grande filósofo, que hizo también algunas eh, reflexiones, ¿no? pertinentes sobre esta pérdida, ¿no? de la sensibilidad estética, de la dimensión de la estesis, de la verdad misma sensible, fu Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche, en su obra maestra juvenil, nel 1972, nella obra Die Geburt der Tragödie, il nascimento della tragedia, espressò, no, esta pérdida della dimensione musicale dionisiaca, come se en un momento in Atena, particolare, según él, con la filosofía
de Sócrates con su allievo específico que seguía a Sócrates en todo su pensamiento, eh, el mismo Eurípides, cancelaron de la tragedia el elemento del coro, de la música. Y cancelando el momento del coro de la música, se ponía también en segundo lugar la dimensión de la sensibilidad. Y según Nietzsche, esta operación es la que porta a un suicidio dell'arte tragica alla llegada de una forma distinta de sabiduría, una sabiduría della logica, del logos, del pensamiento filosófico, y según Nietzsche este es el comienzo del nihilismo occidentale, quando nel mondo greco la sensibilità musicale, estetica dell'arte, della poesia fu puesta in silenzio por una forma distinta de pensar, de pensamiento, que el pensamiento lógico. Y después esto es el curso, ¿no? De la historia, después, ¿no? De la fin del fin de la tragedia, ¿no? Después de este momento, nunca esta relación tan estricta, esta relación dialéctica que siempre hubo entre el mitos, la sensibilità no, narrativa, artistica, ¿no? E il pensamento filosofico che nella epoca presocrática era tan estricta. Ya dije antes que también los filósofos, los grandes filósofos, come Parménides, el mismo Hesíodo, cuando tenían que expresar su filosofía, lo hacían a través del verso, que es algo muy particular, ¿no? Para nosotros contemporáneos, como un filósofo va a expresar su propia filosofía a través de una forma artística, ¿no? A través de la sensibilidad. Bueno, para entender un poco esta pérdida, ¿no? Del valor de la sensibilidad, me gustaría hacer un recorrido histórico sobre el concepto de mímesis, que para mi forma de ver, una especie de Deus ex machina, en el sentido, es lo que no puede permitir en el día de hoy de entender el concepto de poesía de forma distinta, porque hay hoy un dominio, una hipertrofia, digamos así, de la dimensión técnico-lógica, computacional, sobre de la dimensión estética y sensible. El concepto de mímesis, como se dio también en el curso de la historia, y como también perdió, ¿no? su valor, ¿no? A causa de algunos factores que me gustaría ahora tener en cuenta e subrayar. Pero en realidad, ¿qué significa esta mímesis en el pensamiento griego? Esta mimesis non è lo che piensa la maggioria, non è solo una mera reproducción e imitación de la realidad externa, ma al contrario, para los griegos era un concepto que tenía unidos dos polos significantes el polo della physis, della naturaleza, que para los griegos fue determinante, fundamental. Yo le quiero recordar que para los griegos, por lo menos hasta Aristóteles, pero también Aristóteles mismo, yo diría que el término final, ¿no? de este cambio fue
fu nell'epoca alessandrina, no? Con Filone, no? D'Alessandria, che fu il primero a dare di una dimensione di un dio pistes, un dio creatore che crea dal nulla ex novo il mondo, no? Per i greci invece la dimensione della Fusis fu sempre una dimensione fondamentale, no? Con lo quale la mimesis è algo che tiene in cuenta de maniera, de forma muy profonda questa dimensione dell'imitazione della natura, della dimensione della pregnanza, della centralidad della natura en la obra de arte, cosa que nosotros ya perdimos con el tiempo. Ahora lo voy a hablar un poco con los autores y voy a ver cómo pasó esta pérdida, ¿no? De la centralidad de la fusis. Pero hay que decir también que para los griegos la fusis non è la dimensione escludente, cioè la única esencial, ¿no? Hay también un altro concetto che è fondamentale, che hay que tener en cuenta, che è il concetto della tecne. Tecne che sería la riproduzione che espressa una dimensione poetica del fare, del produrre. E la mimesis è este concepto dialéctico que tiene juntos este aspecto de la atención al mundo físico, a la fisis, y también pero a la dimensión poética del creare, es decir, la dimensión que es creadora de forma significante. La mímesis para lo griego tiene que recomponer lo sensible con lo inteligible, in una rappresentazione che tiene un sentido específico. Bueno, nel trascurso de la historia esto no va a ser así, claramente hoy lo vemos nella época contemporanea, donde questa dimensione della fusis está totalmente olvidada, ¿no? Nosotros tenemos una idea del arte cada vez más a partir del siglo XX, donde la dimensión de la poética, de la producción, del faro, ha totalmente puesto in secondo plano, ¿no? Questo aspetto della centralità della natura. Questo avviene però non di forma brusca, ma paulatinamente nel trascorso della storia. Già a partire dal primero secolo después de Cristo, un autore, Pseudo Longino, che nel De Sublime espressa questa dimensione, no, dell'importanza della fantasia, la fantasia nell'elemento della produzione. Il poeta tiene que tener en cuenta la fantasía y ne poner, hacer hincapié en la fantasía y come se pusiera in secondo lado la dimensión de la física. Es como que para los griegos haya un balance, ¿no? Una dimensión que tiene insieme las dos cosas, otorgándole la misma importanza. Il problema en el transcurso de la historia que cada vez que vamos adelante y que avancemos eh, con la historia, los autores, con los teóricos, los estéticos, eh, cada vez dieron más importancia a la dimensión de la producción, poniendo in secondo piano questo aspetto della fusis. Il primo in Occidente fu sicuramente lo pseudo Longino, no? Con la sua opera Il De Sublime a partire del primo secolo dopo Cristo, nell'area ellenistica. Questo fenomeno se muestra también en el mundo latino, donde algunos
autores, en particolare il más importante, l'opera di poetica más importante che fu del mismo Orazio nel primer secolo después de Cristo, l'Ars Poetica, donde él fa hincapié, ¿no? Su esta dimensión della invencio, eh, donde la dimensión de la producción, de la invención del autor, pone en segundo piano este aspecto de la reproducción de la natura. Esto vale también para los ambientes no estrictamente poéticos, ¿no? El mismo Cicerone nel Teoratore arriva a dire che l'imitazione vince no, perdono, che la verità vince sull'imitazione, no? Quindi inizia a esserci questo scarto, questa subordinazione della dimensione, della preponderanza dell'invenzio, della dimensione geniale dell'uomo sull'imitazione della natura. Esto es algo muy negativo para mi forma de ver, porque después vemos cuáles son las consecuencias, ¿no? Cuando llegamos a la modernidad y a la contemporaneidad. El fin de todo esto llega cuando se ha un cambio de paradigma, de mentalidad. Perché esta attenzione alla fusis così determinante che tuvo siempre el mundo greco, desde los presocráticos del comienzo hasta los últimos griegos, diría en la época helenística, alessandrina, dove hay esto cambio de paradigma, ¿no? Dove hay un gran intellettuale, un grande esegeta della Bibbia, che è Filone di Alessandria, che cambia il paradigma e empieza a sottolineare la centralidad de una creación ex nihilo, un Dio che crea il mondo e una svalutazione, una perdita dell'importanza della Fusis, no? Per i greci la Fusis è il cosmo, è la dimensione che è sempre fuori, che è increata, eterna, che sempre è, nonostante il cambio della contingenza, no? La materia, la Fusis, sempre sta, cioè permane e cambia, ciò che cambia sono los organismos, los entes contingenti, ¿no? Esta visión cambia claramente con il cristianesimo, con una svalutazione della Fusis e con una nuova mirada sopra la dimensione della creazione e della dimensione trascendente. Acá llegué a un punto central. Yo le pido disculpas si estoy haciendo un recorrido solo teórico, pero llego también al núcleo de la presentación de hoy, porque según mi modo de ver, de entender, la mímesis tiene algo muy importante que hay que tener en cuenta y que subrayar, che è la dimensione dell'amneme, della memoria, non solo la riproduzione della realtà e la creazione, algo che apporta más della riproduzione, della mera riproduzione della realtà que tiene que hacer el artista, pero también hay esta dimensión de la memoria. Esto es el punto central que donde yo quiero volver al final de mi intervento, perché è un elemento che io tuve in cuenta, in particolare nella creazione del poema, nella composizione del poema, perché in Figure di una vita hai questo, no? Hai il tentativo di poner in forma algo che
che viene olvidato nel tempo, en el sentido que algunas figuras que atraviesan la figura de la vida de todos los hombres, no solo la mía, y pasa algunas vicisitudes, la perdimos, no la vemos, pasa en otra dimensión. Esta dimensión de la memoria es lo que me resultó central, porque más allá de lo que dije, de la mimesis, de este aspecto del polo y de la dialéctica entre estos dos extremos, de la fusis y de la tecne, para los griegos era muy importante también questa dimensione della memoria, questa della dimensione dell'amnesi, amnestica in particolare, ¿no? Eso se ve también reflejo en dos grandes poetas, en Homero, nel Homérico, cuando él habla del nacimiento de las musas, él va a decir, ¿no? Que la poesía tiene esta tarea de rescatar del olvido lo que la realtà contingente e il dominio della temporalità, che è l'elemento centrale nella contingencia, pone y lo hace que llegue en una dimensión del olvido. En italiano hay una expresión figurativa e figurata molto forte che in spagnolo non c'è, no? Alessandro sicuro la sa, cioè strappare dall'oblio. L'arte tiene che strappare dall'oblio. In castellano il verbo non è il mismo, no? Perché hai il verbo disgarrare. Disgarrare si sgarra la camicia, si sgarra un pantalone, no? In italiano cioè strappare, strappare, è come se l'arte tuviera il compito etico di strappare dall'olvido estas figuras, estas personas que si no tendría un destino así bastante triste, ¿no? De quedarse así olvidada. ¿Cuántas personas puede recordar, ¿no? De un Carlos que como fallecido, una persona así? Bueno, yo creo que la dimensión de la meme, esta dimensión amnéstica, sia central nella poesia todavía oggi, ¿no? De rescatar dall'olvido, ¿no? Lo que en la realidad no tuvo la posibilidad de expresar su ser, de ser lo que tenía que ser. Yo pienso a la dimensión de lo muerto, jovencito, esta gente que le pasa esta tragedia. Y bueno, el arte tiene o tendría que tener esto compito ético de strappare dall'olvido esta persona. Non è casualità che un gran filosofo estetico, etologo, come Adorno nel secolo XX, nella sua opera maestra, il capolavoro in italiano si dice, della teoria dell'estetica, pubblicata postuma nel 70, lui muore nel 69 con un fatto, l'anno dopo viene pubblicata, dove él sobralla questo concetto muy importante, che l'arte tiene che essere una testimonianza, tiene que testimoniar lo que en la realidad el mundo ha puesto en el oblio. Creo que este aspecto sea un aspecto bien fuerte. Bueno, yo ya lo adelanté porque era il nucleo, ¿no? Perché non quería ser solo un mero recorrido histórico,
quería tener estos tres conceptos como núcleo de esta presentación. El concepto della poesia, da un lato, come nel mondo contemporaneo todavía hoy la poesía puede de alguna forma expresar un contenido de verdad. eh, También se la tenemos en consideración en relación a la hipertrofia del pensamiento técnico computacional, ¿no? Sempre meno esto. La poesía tiene sempre meno spazio, ¿no? En la dimensión nella quale vivimos. Bueno, pero hay el cómpito también ético del poeta o del artista, la tarea ética, eso de buscar, ¿no? Algunas formas sobre la cual trabajar. Una de estas formas, appunto, è la della memoria, secondo me, para mi forma de ver y de pensar, que es un aspecto central, ¿no? Non solo la mía en este libro, lo fue para Homero, nel Inno Homerico del sexto secolo, donde él parla de la musa, del nacimiento de la musa, ma lo fue también Pepíndaro en la dodicesima Pítaga, donde él habla de la salvación, ¿no? De Perseo de la Gorgona. Bueno, esto tiene que hacer la poesía, tiene que escapar del olvido para ponernos enfrente de nosotros una realidad que de otra forma sería eh, destinada a desaparecer. Quiero hacer todavía una referencia en particular histórica, ¿no? Para ver cómo este concepto de verdad se perdió, ¿no? En el transcurso de la historia. Lo voy a hacer de forma bastante rápida. Uno de los filósofos no muy considerado, en realidad en Italia sí, ahora es considerado a partir de la lectura que hizo antes Benedetto Croce, nella contemporaneità también Massimo Cacciari, ¿no? Que es un filósofo ahora muy reconocido en Italia, ¿no? De haber que tener que reevaluar la filosofía de un filósofo muy importante que es Giambattista Vico, que è un filosofo italiano che si occupò también de la cuestión de la poesía. Vico è un filosofo che si scontrò, ¿no? En su vida contro, ¿no? La potencia, digamos así, del pensamiento técnico científico. Si ustedes piensan que en la época en la cual vivió, él vivió algunas décadas después, ¿no? De la muerte de los grandes filósofos científicos, come Galilei, eh, Francis Bacon, che morirono tra il 1625 e il 1640, no? E nació a mitad del siglo XVII, pero escribió su obra más importante al comienzo del siglo XVIII. Bueno, nella sua opera más importante, la Ciencia Nueva explícita, ¿no? Y teoriza esta necesidad de volver, ¿no? Este conocimiento sensible e poetico, ¿no? Contra de un dominio eh, demasiado fuerte del pensamiento científico. Si ustedes piensan a las grandes teorías de la revolución científica, non so, con sopra de Newton, de Galilei, de Bacone, bueno, Vico de forma bastante revolucionaria eh, se puso en contra de esto, ¿no? Digo, bueno, sí, el pensamiento técnico científico es muy importante, pero lo que no otorga, que no brinda, es una forma de saber muy abstracta. Nosotros también necesitamos de algo práctico, de algo real. Él ve en la historia, en los hechos de los hombres, algo importante
de ahí también una scienza nueva, ¿no? Una scienza nueva que, a diferencia de las otras, tome también esta dimensión de la sensibilidad eh, e della poesia. Con la differenza che Vico dio mucha importanza a esta dimensione della collettività, ¿no? Más allá del componimento del singolo poeta che compone algo de artístico, el espíritu della collettività di un popolo, di una civiltà, è lo che pone eh, la forma, la cultura, ¿no? De un pueblo mismo a través de esta sensibilidad y de esta forma de sabiduría poética. Daniel, Bueno, también, no, sí, no, quería decirte que si podemos redondear porque nos queda poco tiempo y entonces tenemos que bueno, voy una hora cerrando. precisa porque acá, digamos, se nos corta por Sí, una yo le cuestión pido de... disculpas, sé que No, para son cosas nada. que me entusiasman mucho, ¿no? Son cuestiones de arte, yo No, de estética es lo que yo me ocupo y me gusta también ver, ¿no? Entender por qué esto, la realidad de la verdad en la poesía se perdió en el transcurso del tiempo. Y si hay alguna forma para que la poesía pueda también expresar, ¿no? Una nueva forma de sabiduría de verdad. Bueno, la no, y conclusión que quería hacer, el recorrido que sí, has la hecho. conclusión. Sí, sí, y la conclusión que quería hacer en particular es esta, que también en la modernidad, en la contemporaneidad, en particular con dos grandes filósofos, a un lado el mismo Heidegger, con un'opera muy importante del 1936, El origen de la obra de arte, donde él expresa, ¿no? esta necesidad, donde el artista, donde la verdad se da en la obra de arte, que el arte es algo importante y fundamental en la época actual, más que la filosofía. Y por él, la verdadera filosofía debería ser la misma arte. Para terminar, la conclusión, también decir dos palabras sobre del otro filósofo que en realidad fue un filósofo que me acompañó en mi formación. Yo hice bastantes exámenes de estética cuando estaba en la Sapienza de Roma, estudié bastante, ¿no? Estudié filósofo, Nietzsche, e in particolare la teoria estetica dell'autore che siete anche, ¿no? De Adorno, en la cual yo vi muchos aspectos importantes, ¿no? Respecto a la visión del arte en la época contemporánea. Bueno, él sostiene que el arte tiene que ser una negación determinada de la realtà, della società. Él tiene esta visión política, ¿no? Del arte, pero que tiene que expresarla no con una forma lógica come la del mondo della razionalità della borghesia, ma con una forma cioè, particolare. Bueno, la cosa que yo intento describir, tengo también en cuenta este aspecto de tener en consideración mucho, ¿no? La forma artística, perché secondo Adorno la forma artística era la dimensión central para poder criticar la sociedad vigente. Non a Casierro, perdón, non un attacco cioè, diretto contro della società vigente a través de la tesis. Un artista no tiene que expresar tesis para Adorno. Esta es también la crítica con Sartre, ¿no? Las obras de Sartre, la narrativa son expresan tesi, ¿no? Son muy teóricas. Eh, el artista, a través de una forma no estructurada, informale, tiene que demostrarnos, que hacernos sentir
la precarietà di un mondo che già sta nel dominio della razionalità tecnica. Come la unica espressione, la unica forma di superare questa dimensione, una potenziale via e possibilità di salire da questo dominio della tecnica è proprio della forma artistica. L'arte è tuttavia muy importante nella realtà contemporanea, aún il pensamento tecnico sia il pensamento que todos nosotros estamos habituados a utilizar. Bueno, le pido disculpas, hablé un No, poco más, gracias. No, gracias por esta presentación tan interesante. Es un recorrido realmente filosófico sobre las tensiones entre estos términos que elegiste muy bien, Daniel, para esta tarde y para, digamos, acompañar la presentación del libro, ¿no? Con términos realmente poderosísimos en la historia de Occidente, como poesía mimesis de verdad, realmente. No, quería darle la palabra a Alessandro Agostinelli entonces para la lectura de algunos pasajes de tu libro en este marco para ir directamente a la poesía. Así que buenas noches allá, Alessandro, en Italia, y te damos la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Walter. Es un placer estar aquí con vosotros. Yo hablaré un poco en italiano, un poco en español. Y hace unos meses tuve el honor de tener una conferencia sobre poesía, sobre el capital poético dentro de esta serie de reuniones. Y ahora tengo el placer de hablar sobre el libro, brevemente, sobre el libro Figure di una vita di Daniel Filoni. Es una antología de Daniel que decidí publicar en la colección de poesía de ediciones ETS de Italia. Pero el discurso de Daniel me estimuló, me inspiró algunas cosas, en particular dos recuerdos. Eh, Yo la fortuna de tener libros aquí a mi mano, Eh, porque el tema de poesía y verdad es un tema enorme. Eh, Como la espiritualidad di cui habla Daniel. Pero hay un poeta filósofo que escribió un libro de su vida y Goethe, Aus meinem Leben, de mi vida, insomma, no? Es la traduzione, dalla mia vita. Ehm, e il titolo prosegue con Dichtung und Wahrheit. Ahora, en la lengua alemana están dos términos por poesía. Está poesía, que es un término de griego, poiesis, creación. Pero Goethe utilizza otro término, dictung, della lingua latina, che dettar, che è un modo di scrivere, uno stilo, una fiction, una fiction. Ahora, Goethe habla de su vida y habla non de la creación, non de poesie. Utilizza il termine alemano Dichtung, estilo, fiction, como si fuera lejos de los datos reales, cronológicos. En en este tema hay el problema de que hablaré Daniel
en su discurso, porque no es en nuestro tiempo actual poiesis, poesía como creación, ma poesía como estilo, como fiction, como la verdad, como un cuento, no? E forse sta qui il punto. Dichtung e no poesie. Mm, Rispetto al libro di Daniel, Figure di una vita, eh, è una prova primaria, potrei chiamarla una antologia di formazione, eh, perché all'interno di questo libro, scritto in italiano ovviamente, ci sono tutte le persone a cui Daniel riconosce un carisma, un'autorità. In questo senso c'è nel suo modo, nel suo stile di raccontare queste personalità alcuni accenni classici, l'encomio, la riconoscenza. Quindi in questo senso c'è come un atteggiamento di scrittura classico. A me è venuto in mente, per esempio, quando lui eh, scrive di Gesù di Nazareth, di Alda Merini, del suo maestro, di altri suoi maestri, di sua madre, del padre. Ehm, per esempio, l'elogio di Epicuro di Lucrezio, per dire, no? C'è questo atteggiamento e non è un caso che Daniel abbia fatto la sua discussione a partire proprio dalla tematica filosofica classica greca, eh, di cui ci ha ampiamente parlato. Quindi, in questo senso, sì, credo che il suo libro abbia una forza che deriva appunto dalla grande formazione culturale di Daniel, ma che abbia saputo trovare, diciamo, uno stile, un percorso poetico che lo ha portato a questo atteggiamento classico. Io leggo un- una poesia da figure di una vita. Il titolo è Nel nome del Padre. Ho eretto fortezze in luoghi inaccessibili, castelli robusti mai conquistati, per sconfiggere quel mostro che è la ripetizione, il meccanismo oscuro della nostra storia familiare. Padre, tu che hai insegnato a superare il rancore, a estendere la pietà verso chi è diverso, a spingermi oltre la semplice accettazione, perché ora siamo così estranei l'uno all'altro? Non sei forse tu l'uomo che mi ha visto correre libero e parlare per la prima volta? Colui che mi ha sollevato da terra quando sono caduto? Eravamo noi, abbracciati nelle notti immersi nella polvere del giorno che svaniva. Non ricordi il tramonto, quando in silenzio ci stringevamo la mano? Ogni attimo è svanito e dileguato nel nulla. A malapena ricordo il tuo volto, né riconosco il suono della tua voce. Anni luce ci separano ormai. Come due galassie parallele non possiamo più toccarci, perché tu sei lontano, non sei più l'uomo che nelle notti mi guidava con mano ferma. Ora che sono diventato padre anch'io, stringendo mio figlio tra le braccia,
Rivedo i miei occhi nel suo sguardo e so che posso distruggere quel maledetto vecchio meccanismo cieco. Ora che ho ripreso la mia vita in mano, vorrei trasformare il dolore in un inno di gioia e redenzione. Gracias y Hermoso, buenas noches. hermoso poema, Alessandro, muchas gracias. Sí, mucho Hermoso, musical. Es un gran poema. hermoso poema de Daniel. Bueno, gracias. Troppo gentile Alessandro, grazie. Si hay alguna Un- pregunta para el poeta y presentador del libro y el autor del libro, bienvenido a este momento. Agradecemos a todos los presentes aquí acompañarnos en esta, en este conversatorio entre Argentina e Italia. Forza e coraggio, dai, non fate dei timidi. Ahí hay una pregunta. Muy bien, Patricia. Ti sentiamo, Patricia, sí. Creo que estás estás en silencio. Ahora sí. Sì, posso parlare in spagnolo? Sì. Sí, claro. Sì, questo. Sí, Perché alcune parole non la trovo. Eh, estaba reflexionando, ¿no? Sobre el tema de la memoria, sobre los distintos filósofos. Yo, por ejemplo, también leí mucho sobre Jung, bueno, sobre Aristóteles, obviamente, sobre algunos filósofos cristianos. Y cuando él habló de la memoria, me, me dio una reflexión, ¿no? Estamos en un mundo en el que ya casi no es necesaria la memoria, porque todo es automático. La gente, por lo menos acá en Argentina, trata no tanto de usar la memoria, de no pensar en el pasado. Y cómo influye esto de la tecnología, la inmediatez con lo que se encuentra todo en inteligencia artificial, justamente en el trabajar la memoria y en expresar eso en una obra poética. Sì, Buenísimo. puedo Claro, responder claro. yo, no sé si puede, si quiere agregar algo Alessandro. Bueno, yo tengo una idea muy particular de la inteligencia artificial en la poesía y en el arte. En términos general, yo pienso que la inteligencia artificial puede llegar a darnos, a ofrecernos eh, muchos puntos interesantes, en particular en la dimensión de la medicina, eh, la scienza, eh, pero también, ¿no? Todo el mundo, ¿no? Que ahora haya intentado, ¿no? De poner algo ahí para ver lo que salía. Pero justo en estos días me di cuenta que en el poner algo en la máquina es como se pone en segundo piano la dimensión de la física, de la tierra, de la materia. Sí, Lo que tiene que hacer el artista es, eh, no sé si enfrentar, para mí sí, es un enfrentamiento. El artista lo que hace es intentar de lograr, de superar este duro contro il vicino italiano, ¿no? Como si sí, fuera sí. una roca, así, ¿no? Y en el poner los datos en inteligencia artificial, es como si el artista olvida esta dimensión de lo que Hegel llamaba el trabajo del negativo.
la fatica del concetto. Ecco, l'artista non puede, para en forma de ser, es de ver. Eh, Después en todas las otras non so, materia, ámbitos de la vida, en particular como en la de la medicina, esto puede dar mucho, ¿no? Pero yo en el arte, según también mi experiencia personal, yo veo la inteligencia artificial como una especie de opio, de heroína dell'artista. Quando uno pone unos datos en inteligencia artificial generativa y después ve el resultado bueno, muy bueno, eh, bueno, se pone súper contento. Digo, mira, mira lo que hice. Pero después, cuando termina el efecto de la droga, de la heroína, eh, uno se siente mal, se da cuenta que este componimento no es el suyo. Eh, Alessandro lo sabe, non Perché è cosa maligna. ti manca un po' la tua propria riflessione sul tema. Exacto, Alessandro también lo sabe. No hay cosa más linda para un compositor, un autor, de ver después de haber hecho todo este trabajo que este componimiento, esta obra esté en una forma que otorga y brinda algo que va más allá de la materialidad, In una qualche modo espiritualidad, non ti una rappresenta da espiri- te. claro, una espiritualización que vos creaste como medio, porque ni siquiera sos vos el creador en la obra de arte. En la obra de arte incluye muchos factores, también los filósofos eso lo hicieron, con el mismo Heidegger, el mismo Adorno, ¿no? Los artistas son medios en medio del procedimiento creativo. Pero ahora con la inteligencia artificial non sono nemmeno medios, non sono nada. Esto è il predominio, cioè l'ipertrofia della tecnica. E en realidad lo que tiene, que debería ser la poesia con l'arte, è bilanciare e mettere sul mismo livello, stesso livello, questa dimensione della tecne e della fusis. Se se pone, se se olvida esta dimensione della fusis, non è más una creazione artistica, è solo una produzione computazionale che sta relazionata alla dimensione della tecnica. È la fin dell'ombre, basicamente. E per quello è Ehm, pericoloso. È pericoloso para la dimensión del arte. Después se pueden desarrollar inteligencia artificial muy buena para otros aspectos nella medicina, nella filosofia della scienza. Per esempio, Joyce scuceva una nota di un filosofo della scienza de Padova che esplicò come con la mappatura, con l'intelligenza artificiale, cioè, se puede mappar todo el mundo para ver, individuar el cambiamento climático de forma mucho más sencilla. Pero per lo que tiene que ver la produzione artistica, la inteligencia artificial hay que ponerla, que bandirla, que eliminarla. Para mi forma de ver. Y yo intenté de poner algunos datos, no lo voy a poner más. Porque después siempre la verdad sale y hay que trabajar con la materia. Hay que estar ahí, que luchar, que trabajar hasta que algo salga. Esta es la dimensión del arte. Para mi forma de ver. Per Grazie. me l'uomo non può perdere la propria riflessione sulla propria vita, sull'arte, perché di qualcun modo perde il senso di chi vuole, di chi è,
qual è il senso della sua vita. Per me questo E non è possibile essere tu permesso. prova a pensare, un mondo senza più Proust, senza più Music, senza più Baudelaire, ma solo delle macchine. Solo a pensare viene la pelle d'oca. Non so, la fine dell'umanità, guarda. Questo è il rischio che non puoi dare l'intelligenza artificiale. Mm. E nell'arte, Io, dico, Gra- non nego che nella medicina, con questa investigazione profonda che stanno facendo, nella ricerca del come prevenire il cancer, tutta questa cosa, la malattia, questo è fondamentale. Io sono il primo, sì, è fondamentale. nell'arte io la pondría, che ni siquiera se puede usar, Sì, eliminarla. fantastico. Grazie, Yo grazie creo, mille. no, gracias. Walter, yo creo, no hay tiempo. No, estamos cortos de Puse, tiempo. puse dos links en la chat. Sí, agradezco, Así agradezco, pues, lo estamos viendo y por supuesto la gente tiene después acceso al chat. Ahí estamos. Gracias Daniel, gracias a todos por esta presencia, de esta presentación del libro de Daniel Filoni publicado por ETS en Italia. Y a propósito de esto, de esta última intervención muy interesante, tenemos nuestros próximos dos conversatorios, el próximo miércoles a las 19 horas, la presentación de la traducción al español por primera vez de una obra de Maurice Blanchot, El Altísimo, de Très-Haut, un gran texto, y luego el otro miércoles sí tendremos una charla específicamente sobre este tema de hoy debate sobre las humanidades y la inteligencia artificial que hoy mínimamente se ha presentado, que es un debate realmente que no como coincido con Daniel, que nos va a dar muchísimo, muchísimo para hablar. Estamos en un colegio, en las universidades, el uso, el tratamiento de la inteligencia artificial, así que los esperamos también el miércoles 12 de noviembre aquí en los conversatorios. Les recuerdo agradeciéndole muchísimo a Alessandro Agostinelli allá en Italia, a Daniel Filoni aquí en Buenos Aires y decirles a todos ustedes que esta grabación va a quedar en nuestro canal de YouTube del Instituto de Investigación en Humanidades, así que pueden buscarlo, el canal de YouTube de nuestro instituto, y ahí en las próximas 48 horas pueden disponer de esta charla nuevamente. Muchas gracias a E todos. tante grazie Walter per questo spazio. Por favor, a ustedes, muchas gracias y gracias. Grazie Alessandro per partecipare a quest'ora, Un abrazo. sempre gentilissimo. chao. Muchas gracias.